Bueno, pues buenas tardes. Pues ahora me toca estar de este lado de la mesa. Yo quería aquí hacer una presentación después de las interesantes pláticas que tuvimos durante la mañana y ahora en la tarde, un poco más específica sobre el desarrollo de las redes logísticas mexicanas y la integración comercial con Mesoamérica. Tenemos ya un tiempo participando dentro de la agenda mesoamericana a través del Observatorio Mesoamericano que dirigió el doctor Jorge Barnett, que acaba de estar con ustedes, y en el último año pues, a través de AMEXID y CEPAL y demás, hemos hecho algunas participaciones. Sin embargo, nosotros queríamos escarbar un poco en lo que es la relación comercial de México con Mesoamérica y conocer no solo los datos gruesos de los flujos de carga que se dan entre estos países, sino empezar a hacer un perfil de cómo se están dando estos flujos, cuáles son las cadenas logísticas más importantes, cuáles son los nodos logísticos que están interviniendo, los principales puertos, los modos de transporte que participan, y algo de eso es lo que vamos a iniciar aquí en esta presentación. Como lo planteamos ahí, hay un creciente comercio entre México y los países que forman el proyecto Mesoamérica. Sin embargo, sabemos poco acerca de las características de las cadenas logísticas en la región, de cómo se estructuran, qué modos de transporte participan, cuáles puertos marítimos y terrestres son los relevantes, cuáles son los servicios disponibles, qué oportunidades de desarrollo y mejora se presentan en lo que actualmente existe y qué papel tendrían las zonas económicas especiales en la integración mesoamericana. Entonces, para empezar a tratar de responder esas preguntas, aquí en el Instituto Mexicano del Transporte hace algunos meses iniciamos un estudio exploratorio cuyo objetivo es lo que aparece ahí, conocer las características de los sistemas de transporte que articulan las cadenas logísticas de comercio exterior entre México y Mesoamérica, mediante el análisis de datos relevantes sobre la configuración de rutas y redes, infraestructura, servicios y capacidades disponibles, y digamos que adicionalmente contribuir a detectar áreas de oportunidad que podrían tener las zonas económicas especiales que se ha planteado desarrollar México, ¿no? Voy a ver si puedo moverme un poco. Entonces, para iniciar esto, lo que tenemos aquí es que en la última década el comercio entre México y Mesoamérica ha crecido a una tasa más o menos del 4.4% anual. En los años 2012-2013 alcanzó su punto máximo con casi cerca de 18,000 millones de dólares, más de 17,000, lo cual no es poca cosa dado lo bajo que era el comercio en las décadas pasadas. Y bueno, la primera característica que resalta es que en ese contexto México presenta un perfil netamente exportador, ¿no? Más o menos el 70% del comercio total son exportaciones mexicanas y un 30% son importaciones procedentes de Mesoamérica. Bueno, esta es una gráfica que muestra la evolución en los últimos 10 años. Si ustedes se fijan, bueno, tiene un comportamiento ascendente, salvo aquí en la crisis de 2009, donde hay una baja, como sucedió en todos lados, y luego también tiene un pico en los años 2012 y 2013, y en estos últimos años, quizás por lo que han comentado en la mañana varios de ustedes, hay una ralentización en el comercio internacional, y eso ha hecho que exista una cierta caída en esta relación comercial, ¿no?
Sin embargo, el saldo en los últimos años sigue siendo positivo. Si lo analizamos país por país, vemos aquí, en este caso, este es el último dato que tenemos de 2016, cómo la relación con Colombia es, digamos, en términos de valor de la carga, de miles de millones de dólares o de millones de dólares, es la más fuerte, con cerca de 4,000, seguido de Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana y los demás países, Honduras, Panamá, no tenemos una relación comercial tan fuerte, Salvador y Belice, ¿no? Estos son los órdenes de magnitud del comercio de México con Mesoamérica, medidos en valor monetario de la carga, no en toneladas. Una cosa que queríamos ver es, bueno, pues todo este comercio, cómo se está moviendo, cuáles son los modos de transporte, cuáles son los puertos, cuáles son las zonas de frontera, qué nodos logísticos participan de esto. Bueno, el primer dato general es que el transporte marítimo es el principal medio, también con un casi 55%, y el otro muy importante es el modo carretero, ¿no? Con casi un 39% del total de la carga. O sea, esos dos modos, marítimo y carretero, son fundamentales actualmente en la relación comercial con Mesoamérica. Vemos también que los datos de los últimos años, el transporte aéreo empieza a tomar algún papel, cerca del 6% de la carga en su valor se mueve por transporte aéreo. Y también vemos un dato pues, que no nos gusta tanto, que es que el ferrocarril no participa dentro de las cadenas logísticas mesoamericanas, ¿no? Aquí quiero hacer un paréntesis y hablar un poco también de la importancia de la reactivación del ferrocarril Chiapas-Mayab. Para los que no son de aquí, déjenme decirle que en el año 2005 hubo un huracán llamado Stan, que destrozó la infraestructura ferroviaria del sureste de México, de la costa de Chiapas, que quedó inutilizado el ferrocarril y que después de muchos años, casi 10 años después, el año pasado, se quedó completamente restaurada esa vía y ya está disponible para el comercio ferroviario. También déjenme decirles que había ya algunas cadenas logísticas que estaban articuladas al ferrocarril y que estaban funcionando muy bien en ese momento. Por ejemplo, cito a la empresa Cementos Mexicanos, Cemex. Cemex movía, antes de del 2005, que se destrozara la infraestructura, cerca de 200,000 toneladas de cemento al año para distribuir en Centroamérica. Cemex lo que hacía era mandar carros de ferrocarril con el cemento a granel y tenía un centro de distribución, no solo un centro de distribución, sino un centro de consolidación y distribución en Guatemala, en Tecunumán, en la población fronteriza con el lado mexicano, y hacía llegar los trenes hasta Tecunumán y de ahí descargaba, envasaba el cemento en sacos y distribuía en camiones a todos los países centroamericanos. Esa cadena logística quedó rota con este problema del ferrocarril y obviamente pues, tuvieron que recurrir a hacer su logística vía carretera, vía camión nada más. Sin embargo, lo que estamos viendo hasta el momento es que ya podría haberse recobrado esa cadena logística, es que todavía no lo hace, todavía no vuelve a usar el ferrocarril, ¿no? Ello también tiene que ver con que la empresa ferroviaria que ahí estaba operando, la Chiapas-Mayab, en su momento quebró y todavía no existe una empresa como tal que opere, aunque habría otras como Ferrosur que sí podrían dar ese servicio, ¿no? Otras historias donde participaba el ferrocarril,
la cadena logística de electrodomésticos, refrigeradores, estufas de Mave. Llevaba embarques, más o menos unas 50,000 toneladas al año de refrigeradores y sus productos. Los llevaba en tren hasta Tapachula, donde tenía su centro de distribución, y ahí los bajaba a camión para distribuir en Centroamérica. Es otra cadena que ya no usa el ferrocarril también, por los motivos expresados. Y así, había otra también, una cadena que hace, empresas que hacen envases de aluminio para refrescos, cervezas y demás, que usaba más o menos la misma logística en un centro de distribución en Ciudad Hidalgo. Entonces, eso realmente hacía más eficiente, más competitiva esas cadenas, porque del centro del país, donde surge la mayoría de la carga que va hacia Centroamérica, hacia Ciudad Hidalgo, Rubén, ¿cuántos kilómetros son? No sé, pero 1,200 quizás, o 1,300. Son distancias pues buenas para el tren, ¿no? Buenas para el ferrocarril. Entonces, bueno, ese es un tema que ahí está, y que es una oportunidad de mejora de las cadenas que actualmente, para los países limítrofes en la frontera sur con México, utilizan mayoritariamente el camión como medio de transporte, ¿no? Bueno, otra cosa que notamos en el caso del transporte marítimo, un 52% de los flujos se mueven por el Golfo de México, por el lado del Atlántico, un 48% por el Pacífico. O sea que está más o menos nivelado los flujos por ambas costas, por ambos litorales. Y también decir que los flujos comerciales por camión son muy importantes, son mayores al 70% en la relación con las naciones más cercanas a la frontera sur de México. Eso lo vamos a mostrar ahora. También mencionar que el transporte aéreo empieza a jugar un papel en el comercio con algunos países. Aquí un poco retomando lo que decía Jorge Barnett, principalmente con Panamá, 11%, porque Panamá tiene un hub de distribución que es Tocumen, que tiene vuelos pues, para cualquier ciudad latinoamericana y mesoamericana, ¿no? Ustedes ya lo conocen, y eso facilita que funcione como un nodo articulador de cadenas productivas de importación o exportación hacia México, ¿no? Hacia y desde México. Este es un poco el esquema de cómo participan los principales modos de transporte en el comercio en la región. Si ustedes ven los países más distantes, digamos, como Colombia, como Panamá, la mayor parte de la carga se mueve por vía marítima, y es al revés en el caso de los países fronterizos o de los países más cercanos a México, ¿no? Por ejemplo, Guatemala, pues un 82% del comercio con México es por carretera. Esto hace, lo mismo sucede con Belice, también un 82%, Nicaragua un 77%, Honduras un 70%, Salvador un 75% del comercio con México es por carretera, es por camión, ¿no? Esto también me lleva a reflexionar en que el nodo logístico de Ciudad Hidalgo es muy importante, y a lo mejor no le hemos dado la atención que se merece, ¿no? Estamos hablando de Puerto Chiapas como zona económica especial, pero tendría que estar integrada en ese triángulo que forma Tapachula, Puerto Chiapas y Ciudad Hidalgo, porque como lo voy a mostrar más adelante, pues el 35% del valor del intercambio comercial con Mesoamérica pasa por el nodo de Ciudad Hidalgo, ¿no? Y sin embargo
normalmente no se le menciona mucho en los planes de desarrollo regional o en los planes con perspectiva nacional como el de zonas económicas, ¿no? Y bueno, como les decía, aquí nos salió un dato raro, aquí que Víctor Ventura le ha de llamar mucho la atención, porque dice cómo es posible que el marítimo en la relación con Dominicana represente el 83% y el 13% el carretero, ¿no? Eso suena ilógico. ¿Cómo llegamos a la isla por carretera? Solo que fueran las autopistas del mar, que dicen ahora. Pero no, nosotros hurgando un poco en la información nos dimos cuenta de que aquí lo que pasaba es que todas las aduanas que estaban en Dominicana, que están aquí en el modo carretero de Dominicana, son aduanas del norte de México, ¿no? Son aduanas de Laredo, de Ciudad Juárez y demás. Entonces lo que interpretamos es que son flujos que llegaron por puertos estadounidenses, probablemente por Houston, y entraron por tierra a México, y por eso aparece el modo carretero en nuestra relación comercial con República Dominicana. Y es lógico, porque el dato que tomó la aduana es el último transporte con el que se llegó a México, ¿no? Entonces eso no es una rareza o una cosa así descabellada, pues, ¿no? Bueno, este es un esquema en un mapa más o menos de cómo se da nuestra relación. Decíamos, un flujo muy importante, casi el 40% es por tierra. Lo que marcábamos aquí con los países de la frontera sur más cercanos es mayor y va disminuyendo hasta que llegamos a Colombia, pues con 0, obviamente, y a Panamá con 8% de ese flujo. Y el resto, por mar tenemos por el Pacífico también distribuciones diferenciadas, pero sí es muy fuerte para Colombia, ¿verdad? 48 y 42%, o sea, más del 80 y tantos %. El resto es aéreo. Con Panamá también, más del 80% del flujo es por el marítimo. Costa Rica está en el 50%, más o menos, un poco más del 50%, y va disminuyendo según nos acercamos a la frontera mexicana, ¿no? Otro tema que a nosotros nos ha llamado mucho la atención, bueno, a mí me llamó mucho la atención cuando estábamos haciendo este trabajo, es lo del transporte marítimo de corta distancia, el famoso Short Sea Shipping. Se habla en la región de que no se ha desarrollado el Short Sea Shipping, el transporte marítimo de corta distancia, que esa es una gran oportunidad para el intermodalismo en la región, que hay que aprovechar esas bondades del transporte marítimo. Y nosotros ahora nos preguntamos, ¿hay que crearlo o ya existe? Porque nosotros vemos que en los últimos años uno de los servicios logísticos que se ha desarrollado más rápido en la región es precisamente el transporte marítimo de corta distancia, que está vinculado a las grandes redes internacionales de transporte marítimo, y ahora lo voy a explicar con más detalle. Pero nosotros identificamos, por ejemplo, del lado del Golfo de México, del Golfo Caribe, por ejemplo, 8 servicios de navieras de contenedores, 8 servicios semanales, que hacen recorridos en la región, en puertos mesoamericanos y del Caribe, y que tocan puertos mexicanos, en este caso principalmente Veracruz y Altamira. En el lado del Pacífico identificamos 10 servicios, ¿verdad?, de transporte marítimo de corta distancia, porque es lo que es, aunque muchos funcionan como feeders, como rutas alimentadoras de otras rutas principales, pero dan el servicio, están tocando los puertos de la región. Eso, por un lado, además de
que hay servicios de largo itinerario que vimos que recalan en 2 o más puertos de la región, ¿no? En estos servicios detectamos 7 en el Golfo Caribe y 20 en el Pacífico. Normalmente aquí son rutas que, por ejemplo, vienen de Asia y tocan Manzanillo, México, o Lázaro Cárdenas, y normalmente tocan Balboa y Balbuena, por ejemplo, en Panamá y Colombia. La mayoría tocan estos hub principales de la región, y luego continúan hacia Sudamérica. Pero también hemos visto algunos que tocan, además de esos puertos, en 3 o 4 casos salían que tocaban, por ejemplo, Puerto Quetzal en Guatemala, y que de alguna manera pues, sí, articulan servicios que pueden ser aprovechados por la región, ¿no? Entonces, Roberto, cuando se hablaba ahí en Cocatram del desarrollo del transporte marítimo de corta distancia, a lo mejor también hay que considerar que esto existe para algunos tipos de flujos y está dado por las navieras que han desarrollado ya esos servicios, ¿no? Entonces, si en Centroamérica se está desarrollando un plan para este transporte marítimo de corta distancia, también hay que tomar en cuenta la existencia de lo que ya está instalado como capacidad instalada y ver que para que el proyecto que se plantee pues toma en cuenta esto y no vaya a ser reiterativo en ese sentido, ¿no? En este bonito mapa son las rutas del Golfo Caribe que tocan puertos de Mesoamérica. Tenemos 3 rutas de Maersk Line, incluso una de ellas el servicio se llama Mesoamérica, mesoamericano, y vemos, bueno, pues son los puertos que tocan, ¿no? El lado mexicano sobre todo, Altamira, Veracruz, un poco menos Puerto Progreso, Santo Tomás, Puerto Cortés, Puerto Limón, Cocosolo, Manzanillo, Cartagena también, Caucedo, y otros puertos del Caribe, ¿no? Esos son servicios que allí están, ¿no? Y que normalmente conectan con algún hub que redistribuye carga hacia otros lados, ¿no? Como puede ser Cartagena o Manzanillo, Panamá de este lado. Y en el lado del Pacífico tenemos también 10 rutas, ¿verdad? Por ejemplo, Ian Buxut tiene 3 rutas, Nippon Yusen Kaisha, Japan Lloyd, pues las principales navieras, y algunas navieras pequeñitas que son feeders totalmente como Express, teniendo rutas. De estas 10, 7 salen de Manzanillo o Lázaro Cárdenas y se articulan pues, con Quetzal, con Acajutla, con La Unión, San Lorenzo, Corinto, Puerto Caldera, Balboa principalmente. Esos son los puertos de conexión, y muchos de ellos estas están funcionando permanentemente, ¿no? Muchas tienen servicios semanales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando que bueno, se han ido reconfigurando rutas que tienen que ver sobre todo con flujos de mucha más larga distancia, con redes que articulan, en este caso, a Centroamérica, con, por ejemplo, el mercado asiático, a través de puertos hub que se han venido desarrollando en Lázaro Cárdenas y Manzanillo, ¿no? Yo entrando, el puerto de Lázaro Cárdenas tiene una información estadística que a mí me parece excelente. Creo que es el puerto que mejor hace sus estadísticas, sobre todo porque tanto Manzanillo, por ejemplo, Manzanillo en México, Manzanillo, México, un 40% ya de la carga es transbordo marítimo. El Lázaro Cárdenas anda del orden del 30%, pero les decía que la estadística de Lázaro Cárdenas es excelente porque ellos te identifican todos los flujos de transbordo, de qué país van y a qué país vienen, ¿no? Entonces, nosotros hicimos un ejercicio para Guatemala y El Salvador,
y encontramos que, por ejemplo, hace 2 años, con datos de hace 2 años más o menos, que con Guatemala teníamos un comercio marítimo a través de Lázaro Cárdenas, en toneladas eran 350,000 toneladas, más o menos, de las cuales 50,000 eran comercio entre Guatemala y México, y las otras 300,000 eran comercio que tenía que ver con Guatemala, con principalmente el continente asiático u otras naciones. Y entonces, ¿qué vienen a hacer aquí? Básicamente, pues está operando como un hub, como un centro de transbordo, como un hub de transbordo, y es un nodo de articulación de cadenas pues, globalizadas, que van más allá quizás del marco mesoamericano, pero que sin embargo son servicios que están disponibles también para Mesoamérica, ¿no? Para los flujos mesoamericanos, ¿no? En el caso de Manzanillo, la estadística no está tan refinada y no pudimos hacer ese ejercicio. En El Salvador pasaba lo mismo. Teníamos incluso para ese año un flujo mayor. En total eran 370,000, 75,000 toneladas de carga contenerizada entre puertos mexicanos y puertos salvadoreños a través de Lázaro Cárdenas. Y era lo mismo, era 55,000. Era carga que tenía como origen o destino México, y 320,000 era carga que tenía otro destino o otro origen. Venía a lo mejor de China, de Japón, de Corea, y llegaba a El Salvador, o eran exportaciones salvadoreñas que no tenían destino México, sino tenían destino el lejano oriente. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un nodo logístico que está articulando cadenas logísticas de corte intercontinental, digamos, y esa está siendo un poco la función de estos puertos mexicanos, ¿no? Esos elementos hay que tomarlos en cuenta. Sin duda, pues está funcionando para esas cadenas, pero también está generando servicios que son servicios, bueno, transporte marítimo de corta distancia. En estricto sentido, si nos vamos a la idea que hemos planteado en algunos otros trabajos de una red global de puertos y transporte intermodal, estaríamos hablando de servicios alimentadores, cuyo principal núcleo de negocio es articular naves más pequeñas en este segmento de mercado con naves mayores, con barcos más grandes que circulan de Lázaro y Manzanillo hacia el continente asiático, en este caso, por ejemplo, ¿no? O también con servicios de naves que de aquí se articulan también hacia el sur, hacia Sudamérica, ¿no? Entonces, los puertos mexicanos también están adquiriendo otras funciones que no tenían, ¿no? Y en ese sentido, para las autoridades mexicanas, que a veces no son muy sensibles a estos temas del transbordo, y en vez de tomar medidas que ayuden, que faciliten, que hagan más fluido el tránsito del transbordo, lo someten a la legislación nacional, que no reconoce al transbordo con un estatus jurídico. Aquí lo que llega a los puertos mexicanos o es importación o es exportación, y por lo tanto a veces se ponen a revisar contenedores que son de transbordo, y ha habido algunos problemas con esas revisiones a veces porque se pierde el enlace con alguna de las rutas que tenían que tomar. Entonces ahí esa es la parte, digamos, para la autoridad mexicana, que requiere entender que ya no solo tenemos puertos de importación y exportación, sino ya empezamos a tener algunos hubs que funcionan para el transbordo regional, hubs intermedios, diría algunos gente que ha escrito sobre esto, como Rodríguez y Theo Nottebohm,
o hubs regionales, como les llaman algunos, ¿no? Bueno, esto es lo que les estaba contando exactamente. Y mencionamos aquí que Lázaro Cárdenas, además, es una de las que se ha escogido como zona económica especial, en el caso de México, y que, bueno, pues pudiera tener beneficios para mejorar sus servicios a raíz de que entre dentro de este programa de zonas económicas especializadas, porque funciona como una plataforma logística. Alguien hablaba, Oscar de Buena, en la mañana, de plataformas logísticas. Bueno, pues esto funciona, que está articulada, entre otros lugares, a Mesoamérica. Bueno, esto es un poco lo que les decía, cómo ha crecido el movimiento de contenedores de transbordo en los puertos mexicanos en los últimos años, del 2005 al 2014. Ha crecido casi a una tasa de 20% anual, y como vemos, los principales puertos de transbordo están en el Pacífico mexicano y son Manzanillo, y aquí Lázaro tuvo una caída, pero este año ya tenemos ya algunos datos preliminares. 15-16 volvió a subir, con alrededor del 30%. No, bueno, estos son en contenedores, pero más o menos un 30% de los contenedores son contenedores de transbordo, ¿no? Bueno, este es el puerto de Lázaro Cárdenas. Acaba también de ser inaugurada una nueva terminal. Tiene 2 terminales de contenedores, esta de Hutchinson, esta es la de APT Moller, bueno, de Maersk, que es reciente, o sea, tiene una gran capacidad instalada. Bueno, como zona económica especial, probablemente esa parte de la infraestructura ya está resuelta. Es un puerto que puede recibir grandes embarcaciones, tiene un canal de acceso como de 19 metros de profundidad, lo que lo hace precisamente viable para hacer un centro de transbordo donde las grandes naves transbordan carga a naves más pequeñas de mercados regionales, ¿no? También dispone de servicio de doble estiva hacia el interior del país. Eso se ha desarrollado mucho en los últimos años. Es el puerto que mueve más contenedores por ferrocarril. Más del 50% de los contenedores se mueven por ferrocarril, cosa que no sucede obviamente en ningún otro puerto mexicano. Incluso ya vemos trenes de muy grande magnitud, 2,5 kilómetros casi de longitud, que bueno, pues genera también ventajas competitivas, ¿no? Bueno, estos lo voy a pasar rápido, son unas infografías que hicimos para el tema de zonas económicas especiales, mostrando un poco cuáles eran las capacidades de los puertos, las capacidades disponibles para los distintos tipos de carga, y los proyectos también que se estaban dando en la región, tanto de carretera como ferroviario, cuáles son los servicios también ferroviarios que existen, algunos datos de la velocidad de operación del ferrocarril, la capacidad aeroportuaria también se reseñó ahí, alguna información que seguramente a la autoridad de zonas económicas especiales en México le caería bastante bien, ¿verdad? si tuvieran el interés, ¿verdad? Bueno, ya para finalizar, nada más comentarles el otro gran nodo que vemos nosotros, que es importante también en este contexto de zonas económicas especiales, como les decía, es el nodo terrestre de articulación de cadenas logísticas con Mesoamérica en el ámbito regional de la frontera sur, en Tapachula, Puerto Chiapas, Ciudad Hidalgo, ¿no? Esta aduana mueve más de 4.500 millones de dólares anuales, infinitamente mayor de lo que mueve el puerto Chiapas,
y como les decía, esto representa como el 30-35% del comercio con Mesoamérica, nada más en este punto, ¿no? Entonces, la zona económica de Puerto Chiapas, es importante que se refuerce como nodo de articulación con Mesoamérica, pero no solo hablar de Puerto Chiapas, sino hablar de esa, vamos a llamarle microrregión, Rubén, o no sé, si ustedes en la zona ya tienen algún concepto mejor que ese, pues lo platicamos. Aquí, por ejemplo, nosotros sacamos lo que se mueve en camión cada año desde distintas regiones del país hacia el nodo este de Ciudad Hidalgo, Tapachula, Puerto Chiapas. Aquí no pudimos distinguir qué es comercio local de lo que es comercio internacional, pero les aseguro que buena parte de esto cruza la frontera. Algunos flujos sí distinguimos que son claramente nacionales, como los que vienen de Salina Cruz, porque es básicamente combustible de la refinería, gasolinas, es un flujo, pero gran parte de lo que viene es sobre todo de la Ciudad de México y de algunas otras localizaciones, Puebla, Veracruz, Monterrey incluso, tienen como destino cruzar la frontera e internarse a Centroamérica, o bueno, aquí es de ida y vuelta, o vienen de Centroamérica y van a conectar como destino final a alguna ciudad mexicana, ¿no? Entonces, allí también creemos que hay un punto de atención. Esto también fue una infografía que hicimos para Puerto Chiapas con las capacidades del puerto, las capacidades disponibles, los servicios que tiene, el tema del ferrocarril, que ya está habilitado y que sí está llegando para hacer algunos movimientos de carga, pero son movimientos que llegan al puerto Chiapas o que van a ser embarcados en el puerto Chiapas, no son movimientos que se mueven hacia el otro lado de la frontera, digamos, ¿no? Entonces, ya termino con unas conclusiones preliminares, digamos. Pues hay una creciente interacción comercial entre México y Centroamérica. Así se ha dado en los últimos años, aunque en los últimos años no ha crecido mucho, pero bueno, tiene una tendencia, digamos, en los últimos 10 años positiva. También vemos que hay un importante desarrollo del transporte marítimo y carretero. Son los modos más importantes que articulan la relación, que ha habido la aparición de nuevos servicios logísticos que creemos que están contribuyendo a la competitividad de la región mesoamericana y que son estos que llamamos transporte marítimo de corta distancia, aunque sabemos que son articuladores de cadenas mucho más extensas, pero ahí está la capacidad instalada que puede ser usada también, ¿no? Consideramos muy importante este tema de poder reactivar al ferrocarril, de meterlo otra vez como un actor importante, aunque sabemos que ya después de Tecunumán pues ya las vías son distintas y eso seguramente será un proyecto si se hace de mucho más largo plazo, pero por lo menos poder llegar hasta la frontera, incluso en algunos casos algunas actividades logísticas se podrían desarrollar del lado de Guatemala, de Tecunumán por ejemplo, como ya lo hacía Cemex. No sé si ahora todavía lo hace, pero lo hará con camiones, no con trenes, porque no está pasando. Un tema, el año pasado yo fui a Tapachula y estuvimos visitando la aduana y ahí también hay otro tema a desarrollar por parte de un tema de facilitación de la aduana mexicana, porque nosotros les decíamos, oye, pero si empieza a llegar el tren otra vez, ellos tenían un problema ahí que no sabían dónde podían revisar el tren antes de cruzar, no tenían las áreas disponibles. Son cosas de infraestructura y de equipamiento que están pendientes y que si se va a trabajar en la zona económica, pues también habría que avanzar en esto, ¿no? No se le puede ver como un ente separado, ¿no? ¿Qué más? Pues la importancia de las zonas económicas, bueno, suponemos que van a ser importantes para mejorar, temas de infraestructura y de servicios, y de mejorar la articulación de las cadenas logísticas mesoamericanas. Bueno, por mí sería todo. Muchas gracias.